Números 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba el Negev, oyó decir que Israel venía por el camino de Atarim, atacó a Israel y le tomó prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Yahvé diciendo: si entregares a este pueblo en mi mano, destruiré completamente sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y le entregó el cananeo, y destruyeron completamente a ellos y a sus ciudades, por lo cual fue llamado aquel lugar Hormá. Partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, mas en el camino se impacientó el pueblo y murmuró contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan y no hay agua, nos provoca ya náuseas este pan miserable. Entonces Yahvé envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y acudió el pueblo a Moisés diciendo: hemos pecado, porque hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés rogó por el pueblo. Dijo entonces Yahvé a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta. Quien quiera que haya sido mordido y la mirare, vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y quien quiera que, mordido por una serpiente, dirigía su mirada a la serpiente de bronce, se curaba. Levantaron los hijos de Israel el campamento y acamparon en Obot. Partidos de Obot acamparon en Ije Abarim, en el desierto frente a Moab, al oriente. Marcharon de allí y acamparon en el valle de Sared. De allí partieron para acampar a la otra orilla del Arnón, en el desierto. El Arnón sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab y divide a los moabitas de los amorreos. Por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé: Bajeb en Sufá y los valles del Arnón, y el declive de los valles que desciende en la región de Ar, y se apoya sobre la frontera de Moab. De allí marcharon a Beer. Este es aquel pozo del cual Yahvé dijo a Moisés: junta al pueblo y yo le daré agua. Entonces Israel cantó este cántico: brota pozo, celebradle con canción, pozo que cavaron los príncipes, lo abrieron los nobles del pueblo, con el cetro, con sus callados. Del desierto se dirigieron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en las campiñas de Moab, al pie de la cumbre del Fasga que mira hacia el desierto. Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: quiero pasar por tu tierra, no torceremos hacia los campos y viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos hasta pasar tus fronteras. Mas Sejón no permitió que Israel pasase por su territorio. Antes bien, reuniendo Sejón a toda su gente, salió al encuentro de Israel en el desierto, y vino hasta Jaaz, donde atacó a Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada, y se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta el Yabok, hasta los hijos de Amón, cuya frontera era fortificada. Tomó Israel todas estas ciudades, y habitó en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y todos sus dominios. Porque Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había hecho la guerra contra el anterior rey de Moab, y le había arrancado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los poetas: id a Hesbón, y sea reedificada y fortificada la ciudad de Sejón, porque salió fuego de Hesbón, llama de la plaza fuerte de Sejón, que devoró a Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, perdido estás, pueblo de Camos. Entregó él sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio, en mano de Sejón, rey de los amorreos. Hémosle asaeteado, Hesbón está destruida hasta Dibón. Hemos hecho devastación hasta Nofá, que está cerca de Medabá. Así vino a habitar Israel en la tierra de los amorreos.
Entonces Moisés envió exploradores a Jazer y tomaron sus aldeas, expulsando a los amorreos que allí habitaban. Dando vuelta subieron por el camino de Basán, mas Og, rey de Basán, salió a su encuentro con todo su pueblo para darles batalla en Edreí. Yahvé dijo entonces a Moisés: No le temas, porque le he entregado en tus manos, a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y le derrotaron a él y a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejarle un hombre con vida, y tomaron posesión de su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo este capítulo nos habla de batallas, de la peregrinación constante de Israel de un lado a otro y de cánticos. Pero el evento central es el castigo de las serpientes abrasadoras y la serpiente de bronce. Para entender el mensaje central de este capítulo, recordemos que el mundo está plagado de maldad en esta época. Todavía Cristo no ha venido. El demonio tiene un gran poder sobre toda la tierra, y esto está representado en esas serpientes abrasadoras que picaron a los hebreos. Serpientes que habitan los desiertos y de las cuales Dios los protegía por medio de la nube, como dice el padre Dolindo, pero por ellos haber pecado, alejaron esa bendición de Dios, alejaron la nube, la rechazaron, y por eso las serpientes pudieron picarlos y matarlos. Luego volveremos sobre este hecho central. Mientras tanto, miremos cómo el pueblo de Dios peregrina de un lado a otro haciendo batallas. Avanza entre un gran peligro y tiene que defenderse, tiene que hacer la guerra aunque no lo quiera. De hecho, podemos darnos cuenta que Israel no quiere pelear, quiere pasar pacíficamente. Pero es el demonio que asusa a los pueblos para que lo guerreen. Israel lucha, pero no movido por odio, y hasta incluso lo hacen por un motivo religioso, un motivo que ellos no han inventado, no llaman ellos guerra santa a un capricho de ellos, como tantos pueblos actualmente, musulmanes, judíos, paganos, todos supuestamente hacen una guerra santa e invocan a Dios para eso. Sin embargo, lo hacen movido por el odio. Por eso el padre Castellani decía que todos estos pueblos en los cuales no ha penetrado la gracia de Dios profundamente son pueblos bárbaros todavía. No se pueden llamar civilizaciones, aunque tengan mucha tecnología. Pero las batallas que el pueblo de Dios lleva acá sí son verdaderas guerras de Yahvé, una expresión que aparece en el versículo 14. Se habla de un libro que nosotros no lo conocemos, llamado el libro de las guerras de Yahvé. O sea, el pueblo tiene un sentido religioso en todo lo que hace, en su avanzar, en su peregrinar, en incluso su batallar. Tiene una misión que cumplir, y por eso es que los pueblos paganos son castigados. Y por eso es que los pueblos paganos caen bajo sus pies. Pero también Dios sabe castigar a los buenos, o sea, a su pueblo, porque sabe que el pecado anida en sus corazones. Por muchas oraciones que todos nosotros digamos, está el pecado en nuestro corazón. Tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal. Y de hecho vemos que pronto el pueblo cae en el terrible pecado de la murmuración. Murmuran contra Moisés y contra Dios. Y el pecado que cometen es realmente terrible. Imagínense ustedes que son padres, madres de familia, que se sacrifican por poner un rico plato de comida frente a sus hijos y que de repente ellos se quejan, los desprecian. Lo mismo aquí el pueblo de Dios se queja del maná, este pan miserable, estamos cansados ya de él. También le pasa a muchos católicos que se alejan de la iglesia, de la Eucaristía, que es el pan que Dios nos ha dado, dejan de encontrarle gusto, sabor espiritual,
porque prefieren los sabores carnales. Y cuando el pueblo se arrepiente, Dios no quita la serpiente, sino que manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Miren ustedes, una imagen manda Dios a hacer para que a través de esa imagen venga la salud a los hombres. Por eso no es verdad lo que dicen los protestantes, que Dios odia las imágenes. Al contrario, sabe que somos de una naturaleza que necesitamos ver, tocar, necesitamos imágenes, hasta para pensar necesitamos imágenes mentales. Y esta es una imagen horrible, es una serpiente, el mismo animal que los ha envenenado y los está matando, de repente se va a convertir en el instrumento a través del cual ellos van a ser sanados. Y eso pasa incluso en el mundo físico. Cuando uno es picado por una serpiente, el remedio se hace del mismo veneno de la serpiente. Pero acá hay una enseñanza que va mucho más allá, y Cristo mismo va a revelar el misterio de esta serpiente de bronce cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, lo vemos hablando con Nicodemo, un rabí muy importante que sin duda conocía toda la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, y conocía, por supuesto, y se habrá preguntado el misterio de esta serpiente de bronce, ¿por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce y no una imagen un poco más hermosa? Cristo le revela que así como Moisés elevó la serpiente de bronce, así también Él va a ser elevado. ¿Y por qué Cristo ha elegido una serpiente como imagen de su crucifixión? Recuerden lo que dice aquel hermoso Salmo 21, en algunas Biblias es el número 22, pero es que yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho de la plebe. Cuantos me ven se mofan de mí, tuercen los labios y menean la cabeza. Confío en Yahvé que Él lo salve, líbrelo ya que en Él se complace. Este Cristo en la cruz no es como el Cristo que a veces nos venden en algunos negocios o incluso vemos en algunas iglesias donde no se ve el dolor de la pasión. Buscamos un Cristo estéticamente hermoso, pero nos olvidamos que el Cristo de la cruz parecía, como dice el salmista, un gusano, una serpiente, podríamos decir. Eso es lo que los judíos veían a un gran pecador, a un hombre abandonado por Dios, destruido, cargado de pecados. Y es verdad, por eso Cristo elige la serpiente. Él está cargado de pecados, pero no pecados suyos, que no los tiene, sino todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Está pagando por cada uno de ellos, los tiene ante sus ojos, tenía que saber por qué estaba pagando. Por eso esta serpiente, aunque no es una imagen hermosa, representa lo que verdaderamente sucede en la cruz. Él carga nuestros pecados, se hace pecado por nosotros, maldición por nosotros, como dice la Sagrada Escritura y nos recuerda el apóstol San Pablo. Entonces, Cristo nos invita a mirarlo, aunque no haya belleza en Él, pero nosotros por la fe vemos la belleza más grande que puede haber. De ese hombre triturado vemos todo el amor. ¿Qué hombre jamás ha sufrido tanto por mí? Ni siquiera nuestras propias madres han sufrido tanto como Él por nosotros. Y Cristo quiere que los miremos con confianza, no solamente con los ojos físicos. Todos tenemos que mirarlo con los ojos del alma. Y eso podemos hacerlo todo el tiempo. Así caminemos, así trabajemos, así hagamos lo que hagamos, podemos de algún modo tener la mirada fija en Él, en el crucificado. Como dice ese hermoso himno: triste de mí que he cruzado de la vida los senderos, por largo tiempo sin veros, ojos del crucificado. Mas de vuestra luz privado me fue contraria la suerte. Ojos muertos del Dios fuerte, olvidad viejos agravios, y haced que os besen mis labios en la hora de mi muerte. Ojos de Cristo, miradme, ojos muertos, conmovedme, ojos tiernos, atraedme, ojos llorosos, bañadme, ojos sin luz, alumbradme, ojos piedosos, seguidme, por donde mi planta yerra y por el haz de la tierra, hacia el cielo conducidme.
Hermosa poesía, entonces, triste de mí, dice que he cruzado de la vida los senderos por largo tiempo sin veros, ojos del crucificado. Cristo desde la cruz nos está llamando que lo miremos, no solamente que nos acerquemos arrepentidos, porque puede pasar que nos acerquemos dolidos por nuestros pecados, pero no nos atrevamos a mirarlo a los ojos. Como dice aquella otra poesía, mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas. Porque en verdad el pecado nos hace sentir una vergüenza como la que sintió Adán. Y hablo de los que somos cristianos, que tenemos una concepción del pecado muchísimo más rica que cualquier otra persona. Por ejemplo, en la antigüedad los griegos, como Áyax, Edipo, Orestes, no se sienten pecadores delante de los dioses, porque los dioses eran más pecadores que ellos, sino que se sienten debajo de los dioses, porque los dioses los consideraban más poderosos y podían castigarlos. Antiguamente el pecado era considerado como un error. Por ejemplo, se decía de pecar contra la gramática, o pecar contra el orden, contra la sociedad, o contra la belleza, pero no por pecar contra Dios. Luego a los judíos Dios pudo enseñarle un más profundo sentido del pecado, que era pecar contra la ley de Dios. En cambio, cuando vino Cristo, le comunicó una profundidad tan asombrosa a la antigua noción de culpa, porque nos enseñó que nosotros somos adoptados. Adán fue adoptado, perdió esa adopción, pero Cristo nos vuelve de nuevo a adoptar para Dios, nos da un destino sobrenatural. Y por eso el pecado es una ofensa a Dios más que a la ley. Es una herida a Dios. Si pudiéramos, lo mataríamos a Dios, como de hecho lo hicimos en la cruz. La culpa tiene una carga mucho más profunda. Ya no es solamente un pecado contra la razón, como decían los griegos, o contra la justicia, como decían los judíos, sino contra el amor. Por eso leemos en el Cantar de los Cantares que el amor es celoso y es terrible, es más fuerte que la muerte y los celos son peores que el infierno. O sea, pecar contra el amor tiene dos muertes, la del alma y la del infierno, dice el Cantar de los Cantares. Y no es cierto lo que dicen los protestantes de nosotros los católicos, que nos da lo mismo pecar porque después vamos y nos confesamos y ya está. No, nosotros sabemos que cuando pecamos no sabemos si nos vamos a poder arrepentir. E incluso sabemos que mientras más pecamos, más se va endureciendo nuestro corazón hasta que un día nos da lo mismo pecar. Ya cuando nos sentimos arrepentidos, así nos sintamos muy culpables, pero cuando hay un sincero arrepentimiento, aunque sea pequeño, es señal de que Dios me ha comenzado a perdonar. Claro, tengo que ir a la confesión ciertamente cuando se trata de pecados mortales para que llegue a la perfección ese perdón. Pero ya Dios comienza a levantarme cuando yo me siento arrepentido, cuando yo me acerco en mi corazón a la cruz y miro a Cristo a los ojos. Entonces no nos desanimemos por haber mucho pecado, sino que ocupemos lo que nos queda de esta vida por fijar los ojos en la cruz, como hacían los hebreos cuando eran picados por las serpientes. Porque puede pasar que nosotros, por sentirnos culpables, nos alejemos de Dios, desesperados, pensando que Dios nos ha rechazado, que no nos quiere a su lado. Y sin embargo, Él, como la serpiente, se ha clavado en ese poste, se ha hecho horrible para que nosotros no tengamos miedo de acercarnos a Él. Él no le tiene miedo a nuestros pecados, no quiere que pequemos ciertamente, pero a la vez nos llama y nos dice que somos preciosos para Él, hasta el punto de Él dar su vida divina, que su sola vida vale más que la vida de todos los hombres y mujeres juntos de todos los tiempos. Cuidado, porque el mundo nos llama y nos engaña y nos dice: no vayas a la iglesia que te recuerda tus pecados, ven acá que nadie te apunta el dedo, está todo bien. Y ese es un falso remedio, porque estamos mordidos por la serpiente y el mundo dice: no necesitas medicina, y deja que llevemos el veneno por dentro e incluso más, nos incita a pecar más y a envenenarnos más. Y así morimos, llevamos una vida muerta, triste en el pecado, y nos espera la segunda muerte. Por eso el mundo moderno es un falso amigo. No tiene medicina contra el veneno, solamente Cristo la tiene.
Vayamos con confianza entonces a Cristo, que Él nos va a quitar el veneno que nos ha metido el pecado, y recemos como reza aquel poeta del Heme Señor a tus divinas plantas. Termina así: muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque solo en la cruz mirarte puedo. Uno que mantuvo siempre sus ojos fijos en ese crucificado fue el santo doctor que ahora nos toca considerar, San Anselmo, llamado también San Anselmo de Aosta, que es el lugar en Italia donde él nace, o San Anselmo de Canterbury, que es el lugar donde él va a ser arzobispo en Inglaterra. San Anselmo es llamado el padre de la escolástica. La escolástica es un sistema de estudio cuyo objetivo es darle una base filosófica a las cosas que nosotros ya sabemos por la religión. La razón busca el porqué de las cosas y eso es lo que se llama filosofía, el buscar el porqué. Y la filosofía está dividida en varias partes. Algunos buscan el porqué de las cosas materiales, el porqué del hombre, cómo se compone, etc. Y hay una que se llama la metafísica, que es la que estudia las cosas más altas y a la vez las más difíciles. Y por supuesto, su objeto más alto de estudio es la existencia de Dios. ¿Cómo se puede probar? Por medio de la razón, suponiendo que alguien no tuviese fe, ¿cómo le puedo probar que Dios existe? Por eso el padre Castellani decía con mucho humor: desde que el mundo es mundo, o muy poco después, han existido unos hombres raros llamados Confucio, Sócrates, Platón, Aristóteles, Anselmo de Aosta, Tomás de Aquino, Hegel, Kierkegaard, que pretendían conocer las causas. De estos hombres, algunos los han matado, otros los han desterrado y, en general, han sido pobres. Pero las gentes no han acabado de hablar de ellos, discuten lo que dejaron dicho y citan sus palabras. Estos hombres son los metafísicos. La escolástica es ese método, sistema, que busca darle una base filosófica a las enseñanzas de la religión. Hasta el momento la base filosófica había sido dada principalmente por Platón. Ahora con San Anselmo, que va a dar el puntapié inicial, va a cambiar eso y va a tomar la hegemonía un discípulo de Platón que fue Aristóteles. Sin embargo, todavía no se va a poder librar de los errores que tenía el platonismo, como le sucedió con su famoso argumento ontológico, donde él quiere probar la existencia de Dios con una argumentación tan perfecta que pudiese así probarle a los que no creen que Dios existe. Y armó realmente un razonamiento casi perfecto, digo casi porque el argumento tenía un gran error. Todavía no había un paso del mundo de las ideas al mundo real. Ese era uno de los grandes defectos de la filosofía de Platón. Escribió la gran obra del Monologion, que es una extensa meditación sobre la esencia divina. Después de este Monologion escribió el Proslogion, que originalmente se llamó Fides Quaerens Intellectum, la fe que busca el entendimiento. Porque el que tengamos fe no quiere decir que seamos cerrados, que no podamos ver la realidad. La vemos y mucho mejor, iluminados con otro faro más potente que es la luz divina, pero también usamos la luz humana. De hecho, en el prólogo de este libro, él escribe muy humildemente: «Yo no pretendo, Señor, penetrar vuestras profundidades, están muy por encima de mi inteligencia, pero yo quisiera comprender algo de vuestra verdad que mi corazón cree y ama, porque yo no trato de comprender para creer, sino que creo para comprender. Más todavía, creo que si yo no creyera primeramente, nada comprendería». Luego es famosa la epístola sobre la encarnación que él escribe al Papa Urbano, que es un verdadero tratado dogmático y apologético, o sea, defensivo de este misterio de la encarnación, que el Verbo se hizo carne, donde refuta la doctrina de Roselino, entonces usando el método de Aristóteles, que se llama el método dialéctico,
va a probar los errores de esta posición y va a aclarar la doctrina verdadera católica. Y sobre todo nos ha dejado muchísimas epístolas, 475, que aunque sean cartas simples de dirección espiritual dirigidas a personas particulares, tienen tanta luz, busca explicarles la fe con una profundidad que solamente los santos tienen. Por eso San Pío X decía: fue poderoso en obras y en palabras, y sobre el océano de las almas brilla como un faro de doctrina y de santidad. En fin, el Papa San Pío X escribe una encíclica en honor a San Anselmo y le pide a los obispos que vean el ejemplo de San Anselmo y lo sigan, porque eso es lo que un obispo realmente tiene que ser: luchar para que sus pueblos y los líderes gobernantes estén en buenas relaciones con el Papa, con la Iglesia, que eso beneficia a un pueblo, cosa que muchos obispos no hacen, y por eso la política está como está. Y aunque todavía en esa época no se creía con claridad en la Inmaculada Concepción como lo creemos ahora, después del dogma declarado por el Papa, sin embargo, San Anselmo, con su poderosa inteligencia, va a formular el principio que luego va a llevar a otros teólogos a desarrollar mejor la doctrina. San Anselmo decía: era conveniente que la Virgen resplandeciera con esa pureza que no se puede concebir mayor bajo Dios. Y de hecho sus monjes usaban un hábito blanco, a pesar de que no es el color propio del hábito benedictino. Una carta que le escribía a la reina Matilde de Inglaterra le decía así: tened presente a aquella reina que a él plugo elegir como esposa en este mundo. Tenedla, digo, a esta bien presente, engrandecedla, honradla, defendedla, para que podáis con ella y en ella agradar a Dios y vivir juntamente con ella en la eterna bienaventuranza. También realizó muchos milagros. Por ejemplo, un hombre de la nobleza que estaba enfermo de lepra, que rezaba y daba muchas limosnas pidiendo a Dios la curación. Una noche en una visión se le dijo que fuera a ver al abad de Beca y le pidiera que le permitiera beber el agua con la que se lavaba los dedos durante la misa. Cuando este hombre fue a San Anselmo, se sintió avergonzado y se negó al principio, hasta que, por ser tan bueno, sucumbió a los ruegos del noble. Entonces lo acompañó bien temprano en la misa, bebió del agua con que se lavó los dedos y se curó. En una ocasión se estaba incendiando una casa que era la vecina de la casa donde se encontraba el arzobispo, y fueron a avisarle que se salieran de allí. Los compañeros de San Anselmo le pidieron que hiciera algo, que aunque sea le diese una bendición a la casa para que cesase, porque sabían lo milagroso que era San Anselmo, pero este se negó por su humildad y salió para no ser quemado vivo de la casa simplemente. Entonces los compañeros le agarraron la mano e hicieron la señal de la cruz con la mano de él, y las llamas inmediatamente se calmaron. Y una cosa más, cerca de Schiavi, en Italia, un hermano lego le pidió que eligiese un lugar porque él tenía que cavar para hacer un buen pozo de agua. San Anselmo escogió el lugar y 3 días después de cavar brotó una fuente abundante de ese suelo rocoso, y hasta el día de hoy el agua nunca ha faltado y todavía se lo conoce como el Pozo de San Anselmo. Se acercó la hora de su muerte, tantos trabajos y peleas agotaron sus fuerzas, le sobrevino una gran debilidad, de suerte que por espacio de 6 meses fue necesario llevarlo a la iglesia para que escuchase misa, porque no podía ni siquiera celebrar. Va a fallecer un miércoles santo. Pero el domingo de Ramos anterior, viéndolo verdaderamente moribundo, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor y Padre, estamos viendo que os vais de este mundo y que festejaréis la Pascua en la corte de vuestro divino Maestro. Y respondió San Anselmo, y esto es muy gracioso: si tal es su voluntad, de buena gana me someto a ella. Pero si él quisiera dejarme todavía entre vosotros para permitirme esclarecer la cuestión que estoy investigando, la de los orígenes del alma, yo lo aceptaría con gratitud, porque no sé si después de mí pueda alguien llegar a esclarecerla. Fíjense el deseo que tenía de seguir viviendo para continuar ayudando a las almas a comprender mejor la riqueza de nuestra fe. Por supuesto, Dios lo llamó
porque después Dios se encargaría de mandar grandes mentes que esclarecieran esta cuestión. Pero la preocupación de San Anselmo es real, porque esas mentes son un don de Dios, no siempre vienen. Y cuando hay grandes hombres hay que cuidarlos y ellos se preocupan de trabajar lo más posible, porque de necios está lleno el mundo. Actualmente no hay un gran culto popular a San Anselmo, aunque pocos santos se igualan a su amabilidad, su ternura, su simpatía. A lo mejor San Anselmo prefiere en el cielo observar también una vida oculta.